Bienvenidos, querida familia, a nuestro siguiente episodio de nuestro discipulado. La semana pasada lo último que me preguntaban era que quiero que fue Joel el que me preguntó esto, que quién era estos espíritus que infundían vida a estas interesantes bestias, ¿no? Aprendíamos, por ejemplo, que este león con alas de águila estaba también el oso con unas costillas que tiene en la boca, que se alzaba más de un lado que del otro. Luego veíamos al imperio griego con esta bestia, que es pues prácticamente un leopardo con cuatro cabezas, pues justo de leopardo y con cuatro alas representando a Grecia con una velocidad impresionante. Y nos quedamos al final con esta bestia temible y terrible en gran manera, que como dice Daniel capítulo 7. ¿Sale? Les invito a que regresen a sus Biblias en Daniel 7. Abran ahí su Biblia, por favor. Y en Daniel 7 vamos a analizar un poco mejor estas bestias. Mientras que ustedes lo buscan, termino la recapitulación que estaba diciendo, y es que alguien me preguntaba que quiénes infundían todo esto, y yo les contaba al final, ya al final de la grabación, que interesantemente el Señor cuando las naciones se rebelan y los pueblos deciden abandonar la fidelidad al Señor, también el Señor permite que entidades celestiales en las regiones celestes, en las huestes y potestades, se apoderen y empiecen a influir e infundir aliento en las naciones. Más adelante veremos algo relacionado con el príncipe de Persia y demás, pero quiero que pienses un poco en lo que hoy gobierna al mundo. Yo sé que gobierna al mundo presidentes y gobiernos y demás, pero quiero pedirte que pienses un poco, por favor, en otras cosas que también son a nivel mundial, cosas que gobiernan. Piensen, por favor, un momento y cuéntenme qué respuestas les vienen a la mente sobre qué cosas pasan salen de algún país, influyen al mundo entero de alguna manera. Piensen, por favor, y díganme, cuéntenme qué cosas pasan así y terminan influyendo en el mundo entero, que pueden o no ser, como vamos a decir, con un aspecto negativo. Cuéntenme, por favor, cosas influyentes en el mundo, a nivel mundial. ¿Filosofías? Filosofías, perfectamente Sí, puede ser, que después se convierta tecnología, luego en políticas. tecnologías, la Tecnologías, por economía, supuesto. la economía, La economía también, sin lugar a duda, ¿sí? O sea, Google, toda esa parte de la inflación y cómo se mueven los mercados, ¿ok? Muy bien. ¿Algo más? Google, Facebook, Internet, por ejemplo, con mucha razón, y ni se digan, por ejemplo, todas las redes sociales, con los trends. Apple, Por ejemplo, Apple saca un nuevo teléfono y mucha gente lo quiere, ¿no? Les digo otro, por ejemplo, que está bien interesante. Fíjense ¿qué pasa si les digo la industria del entretenimiento? Sale una película y cuando tiene a tal actor o tal actriz o tal cosa o es de tal libro, se vuelve un movimiento a nivel mundial. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Estoy hablando del entretenimiento, estoy hablando solo del cine, pero ¿qué tal, por ejemplo, artistas? ¿Sí? ¿Qué tal si les digo conciertos? ¿Qué tal si les hablo de las giras mundiales, por ejemplo, que hacen ciertos artistas que mueven de verdad economías de países enteros? ¿Sí? Ahora les hago una pregunta. Hablemos un poco más acerca de esta industria, la industria del entretenimiento, porque es una industria que prácticamente es el mismo idioma. Influye poco la política en esto, por ejemplo, y la economía también. Pero si les hablo, por ejemplo, de la industria del entretenimiento en todas sus vertientes, ya sea el cine, en la música, cualquiera de sus expresiones que tienen un fundamento artístico, pero después su intención es el entretenimiento. Cuéntenme, por favor, ¿cuál es la tendencia de esta industria? La tendencia de esta industria es a valorizar al humano, a darle cualidades de carácter, a llevarlo al desarrollo de la plenitud de sus posibilidades, o más bien entretenerlo, sexualizarlo, darle puro placer, pura comodidad, y como a esta cosa como oscura, ¿cierto o no es cierto? Lo uno, lo primero o lo segundo, como que lo segundo, ¿no? Yo no sé si tú te has dado cuenta, por ejemplo, cómo hay artistas que sus conciertos parecen literalmente así, literalmente rituales paganos, rituales satánicos. O sea, todo lo que hacen dentro de la plataforma es una cosa de verdad muy oscura. Como que todo relacionado con la cosa oscura, con la parte de la maldad y luego después le une la parte sexual y toda esta cosa como rara, ¿no?
que hay muchos artistas que terminan como influyendo hacia allá. ¿Y por qué cuento esto? ¿Por qué estoy explicando esto desde este punto? Es porque ustedes se acuerdan que eso que empezamos a estudiar la semana pasada, había cuatro espíritus que estaban combatiendo sobre las naciones, y después de las naciones levantan a cuatro bestias que al final terminan teniendo, pues justamente una intención de la destrucción del pueblo del Señor. Aquí fue donde nos quedamos. Entonces me preguntaron, ¿y estos espíritus son buenos, son malos? Pues la respuesta es que son espíritus adversarios, ¿sí? Esa palabra es bien importante. Espíritus emisarios del adversario. ¿Qué es el adversario? El que se opone, ¿sí? Entonces, quiero que te des cuenta que el concepto o la idea de que haya espíritus adversarios que están moviendo las tendencias del mundo es una cosa real. Es una cosa real. ¿Sí? Algo que yo veía, por ejemplo, y se lo compartí a la comunidad de San Antonio, es, seamos bien honestos, fíjate, ¿qué sistema del mundo que ofrezca el mundo realmente tiene como afán y como deseo tu bienestar y desarrollo de propósito? Está bien interesante esa pregunta y la vamos a entender mejor cuando veamos el tema de cuidando mi templo. Pero te vas a dar cuenta que en la mayoría de industrias realmente te quieren para ellas que estés consumiendo, 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 consumiendo y no realmente decidiendo. Te quiere el sistema literalmente esclavo de él, ¿sí? Y eso es una cosa que nos necesita hacer pensar, y yo sé que está medio hard esto que estamos diciendo, esto está medio complejo y medio clavado, pero no te olvides. Hay un emisor del adversario que está intentando destruir al pueblo del Señor. ¿Está bueno? Y lo que vimos la semana pasada, que fue justamente esta bestia terrible, temible y terrible en gran manera. Y esta bestia no se asemeja a ninguna. Esta parte es bien interesantísima. Esta bestia no se asemeja a ninguna. Y esto nos debería de preocupar porque justamente es lo que le va a pasar a Daniel. Ve conmigo, por favor, al versículo 7, Daniel 7:7, y empieza diciendo en esa sección, dice, yo miraba en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y cierra esa palabra que continúa, y las sobras hollaba con sus pies, las sobras hollaba. Dice, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. La semana pasada les conté cuál iba a ser como la asociación con este concepto de los cuernos, que eran personas. ¿De acuerdo? Y les puse justamente quiénes iban a ser estos, prácticamente estos 10 emperadores. ¿Sale? Esta cuarta bestia representará, por supuesto, a Roma. La cosa acá es que es diferente de las demás, no se parece a ninguna y tiene una particularidad que es la que empieza a decir a partir del versículo número 8. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Dice una boca que hablaba grandes cosas. Yo en mi Biblia tengo una referencia. A lo mejor tú también la tienes. Tú y yo ya aprendimos a usar referencias. Cuéntame, por favor, Ismael, Andrea, Lulú, si tienes esa referencia. Ahí donde dice grandes cosas, una pequeña letra, y a dónde te manda. A ver si tienes por ahí. ¿No tienes, Andrea? Dice que no tiene. Apocalipsis. 13, 5 al 6. Eso, ahí tenemos una referencia, ¿vale? Cuando yo leo grandes cosas, a veces tu mente va a empezar a pensar que habla cosas que son interesantes, atractivas, buenas incluso, pero veamos qué dice Apocalipsis 13 respecto a ese concepto de grandes cosas. Ven conmigo, sin perder, por favor, a Daniel. Vamos a revisar qué hablaba este cuerno pequeño, ¿no? Vamos a ir a, por favor, Apocalipsis 13. Yo también tengo Apocalipsis 13, del 5 al 6. Último libro de la Biblia, por favor, en el Apocalipsis de Juan. Y aquí es donde vamos a ver, de verdad se va a empezar a revelar por qué necesitamos sí ser muy, muy juiciosos en la fidelidad de nuestra fe, en la fidelidad de nuestra creencia, en la fidelidad al Señor. Dice Apocalipsis 13, 5 y 6. Yo tengo de título en Apocalipsis 13 las dos bestias. Cierto que tienen el mismo, ¿no? ¿Sí?
Bueno, dice en el versículo número 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Fíjate, si tú lees Apocalipsis 13, ¿sí? Mira, vamos a leerlo, incluso no vamos a dejarlo a la tarea, vamos a hacerlo aquí juntos. Pon atención conmigo, por favor, en el versículo 1. Y fíjate cómo va a aparecer la misma visión para Juan, pero de una manera mucho más resumida. Dice, versículo 1 del 13. Me paré sobre la arena del mar, ya sabes cuál es, ya sabes cuál es el mar. ¿Sí? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas o 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. ¿A qué le suena esto? A las otras. A A las los otras otros. 4, a las otras 3 anteriores. ¿Te fijas? Está aquí todo resumido. Versículo número 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ya sabes entonces quién llevó al poder esas bestias, ¿no? Y luego después dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida, perdón, mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Se acuerdan lo que dijimos de los sistemas mundiales? Atención con esto, ¿ah? Y dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ay, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esta bestia entonces son sistemas mundiales humanos, ¿sale? Y sigue diciendo, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Cuál es la relación? ¿Dónde está la relación o la referencia? Donde dice grandes cosas, ¿sí? También en Daniel 7 me dice que el cuerno pequeño hablaba grandes cosas, ¿cierto? Entonces, grandes cosas en Daniel no me dice más, pero en Apocalipsis sí me dice qué son las grandes cosas, ¿sí? Y dice el versículo 5 grandes cosas y blasfemias, ¿sí? Y dice el versículo 6 su boca en blasfemias contra Dios, blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Luego mira lo que dice después en el 7 y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Subraya ese versículo en Apocalipsis capítulo 13:7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, ¿qué dice ahí? ¿Están inscritos? No están inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cerramos con este versículo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Sí? No vamos a ver ahora cuál es ese libro de la vida, pero sí les voy a hacer un adelanto. Hoy no es el tema del libro de la vida. Pero el libro de la vida no es otro libro más que el libro de la Torá. No es otro rollo más que el rollo de la Torá. ¿Sí? Nos habían enseñado, no sé, a ver, de ustedes quién le enseñaron esto, que Dios tiene un libro, perdón, con nuestros nombres, y si te inscribe, pues literalmente es que pasas al cielo, y si no estás en la lista, pues te vas al infierno. Por eso la canción dice eso. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Alguien se sabe esa canción, verdad? Sí, no soy el único fósil que esté aquí en la sala. Ahí está. Pero no, no existe, perdón, pero no existe tal lista. Existe un libro de la vida, ¿sí? ¿Y cómo sucede este concepto del nombre que se escribe en el libro de la vida? Pues literalmente es que tu vida y mi vida esté asimilada, literalmente esté apegada a la instrucción del Señor. ¿Así? Eso demuestra qué cosa? Que estás inscrito en el libro de la vida. Así tal cual. ¿Sale? Entonces, retomando lo que estamos diciendo antes, ya luego veremos con mayor cuidado todo esto. Retomando lo que estábamos diciendo antes, es, ¿para qué va a usar la boca este cuerno pequeño? Para lo mismo que lo usa ya la bestia en Apocalipsis.
¿sí? Entonces, apúntenle por favor ahí en su libreta, ¿sí? El cuerno de esta bestia que está en su pantalla, déjenme, se los pongo que se les dio mucha risa la semana pasada, no sé por qué les dio tanta risa, pero aquí está, lo que tiene ojos y tiene boca, ¿sale? Y este cuerno pequeño va a tener la cualidad, pues sí, humana. Fíjate esto, de Roma, vamos a hacerlo bien, bien, bien del atajo para ahorrarnos tiempo. De Roma, ¿quién es esta bestia? O sea, la bestia es esta de Roma, perfecto. De Roma se va a levantar una persona, porque acuérdate que los cuernos son personas, son reyes, son personas en el poder. Se va a levantar una persona en Roma, de Roma, desde Roma, ¿sí? Que va a tener ojos y boca. Ponle ahí, ojos y boca igual, así ponle, ojos y boca igual, humanismo. Ojos y boca igual a humanismo. Ahorita alguien me dijo acerca de las filosofías, no sé quién me lo dijo, creo que fue Lulú, ¿ah? Filosofías. El humanismo es una filosofía, ¿sí? El humanismo de ahí descienden algunas filosofías realmente muy importantes, ¿sí? El arte está muy relacionado con el humanismo, ¿sí? ¿Qué hace el humanismo? Si quieres, apunta ahí. El humanismo, bueno, dijimos ojos y boca igual a humanismo, ponle ahí igual, ¿de acuerdo? A centralización o centralizarse en el humano. En general, en datos muy generales y en palabras muy, muy cortas, el humanismo es centrarse en el humano, ¿sí? De manera egoísta e incluso un poco hasta ególatra, ¿sí? Entonces, ¿qué es el humanismo? El humanismo es centrarse en el hombre, en el humano, así como suena eso. ¿Sale? Qué interesante es que Grecia fue una nación grandemente precursora del humanismo, ¿sí? Todo lo relacionado con la cultura griega estaba basado en el humano prácticamente, o estaba intencionado hacia el humano. Vamos a irnos a la parte más superficial, pero les pongo algunos ejemplos bien, bien prácticos. Grecia es quien prácticamente propone este concepto de el humano es hermoso, el hombre es hermoso y deberá preocuparse por su hermosura. Y derivado de esto, el cuerpo humano es de verdad perfectamente exaltado y adorado y asociado con la perfección, ¿sí? Tanto así que, por supuesto, Grecia propone el tema de ejercitar el cuerpo por el simple hecho de tener un mejor aspecto. Los gimnasios, ¿de dónde vienen? De Grecia, justamente. Y ustedes saben perfectamente que entraban a los gimnasios completamente desnudos. ¿Sí? Porque era una forma de exaltar el cuerpo, de darle culto al cuerpo, ¿sí? Y tan importante era el concepto de ser atlético para verse bien, que se ofrecía incluso como una ofrenda, perdón la redundancia, a los dioses. De ahí viene justamente, y se lo platicaba la semana pasada, todo el tema de las Olimpiadas, ¿sí? Las Olimpiadas, que era como un ofrecimiento a los dioses del Olimpo, ¿de acuerdo? Los mejores atletas, los más fuertes, los más veloces, los más capaces a nivel físico, pues literalmente se ofrecía como tal este culto hacia los dioses del Olimpo. Pero ¿en dónde se basaba esto? Pues justamente en el humano que es más fuerte, el humano que es más veloz y por supuesto, pues más guapo, más precioso, más hermoso, ¿sí? Y algo bien importante de esto, por favor, síganme. Después de que Grecia está viene Roma, ¿cierto? Y Roma es muy fuerte a nivel militar. Roma avasalla literalmente, es completamente una marea militar frente a los griegos. Y sí los vence. Pero te digo una cosa, Roma era fuerte militarmente, más que Grecia. Pero filosóficamente, como dijo Lulú, Grecia fue mucho más fuerte, incluso después de la caída de los griegos. Entonces, apúntalo en esta frase, ¿sí? Militarmente, Roma conquistó a Grecia. Roma conquistó a Grecia militarmente, sí. Pero filosóficamente, Grecia conquistó a Roma. Otra vez lo voy a decir. Militarmente, Roma conquistó a Grecia. Pero filosóficamente, Grecia conquistó a Roma. Y agrégale ahí, y al mundo entero. Y al mundo entero.
Díganme, ¿qué otra cosa los griegos propusieron y que hoy es parte del mundo entero? ¿Qué otra cosa tenemos? A ver, vamos a pensar un poquito. A ver, pueden activar su micrófono si gustan. La medicina, Por ejemplo, la ciencia. Ajá. la ciencia, el pensamiento y la ciencia como se conoce prácticamente procede muchísimo de allá, ¿sí? De hecho, si tú estudias el método científico, vas a necesitar entrarle justamente por filosofía prácticamente griega. ¿Te fijas? O sea, el método científico, que es con lo que se hace investigación en la actualidad, entra muy relacionado con la filosofía griega. ¿Sí? Otra cosa, por ejemplo, Álgebra. ¿el cual? Álgebra de Baldor. Bueno, podemos verlo también. Les digo otra que es bien interesante, el concepto de república y democracia. Ah, sí. Y este es bien importante, hasta Amor dijo que sí. Este es bien importante, ¿sabes por qué? Porque, a ver, díganmelo ustedes, ¿por qué este es bien interesante estudiar? Bueno, nada más comentarlo. Que, a ver, no les quiero dar pistas, quiero que ustedes me lo digan. ¿Por qué está así crítico el tema de la república y de la democracia? ¿Por qué? Hablando en el contexto que estamos hablando nosotros, no en el contexto, no sé, de la política actual. En nuestro contexto. A ver, Lulu tiene micrófono desactivado. Activado, digo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué La- por qué está como tan cuestionable? Perdón que te interrumpa. ¿Por qué yo, Ezequiel, vendría a cuestionar el tema de la república y la democracia si nosotros vivimos en un país que es una república y una democracia? ¿Por qué? Por el ¿Alguien comunismo. más? Ahí tiene Ismael algo importante. ¿Sí? Interesantemente, el poder, acuérdense cómo decían los griegos, el poder reside en, ¿se acuerdan de sus clases? Activen sus micrófonos. Dicen, alguien dijo, no me acuerdo. El El poder poder es reside en el pueblo. pueblo, Ujú. ¿sí? Y el pueblo tiene la capacidad de decidir. Fíjense cómo estos datos dices tú, ay, precioso, amén, gloria al Señor. Pero, a ver, esperen, alto. Dijo mi sobrina y hacen, alto, detente. ¿Por qué esto nos debería preocupar? Adelante, Pau. Porque si somos Israel, nuestro único rey y gobernador tendría que ser Dios y no podemos nosotros decidir por nosotros mismos. Se supone que todos los días debemos morir a nosotros mismos y que Él, su voluntad sea nuestra voluntad. Amén a eso. Ahora, tú misma, Pau, tú misma, y agarra el micrófono, un aplauso, claro que sí. Tú misma, Pau. Ajá. Cuando el Señor les da permiso para que haya un rey, ¿cómo iba a funcionar la elección? Él iba a escogerlo, a ungirlo. No era una democracia, ni porque iban a tener un rey, no iba a ser una democracia. Y cuando Israel Él lo va a quiso, poner. perdón, No sé quién habló. alguien se metió ahí su micrófono. Dios lo va a poner. Exacto, Dios lo va a poner. Dios lo deberá colocar. Por lo tanto, no existe la democracia en la Biblia. Apúntenlo si gustan. No existe la democracia en la Biblia. Ni siquiera cuando estaban con los apóstoles. No colocaron, a ver, vamos a votar por un nuevo líder. No pasó eso. El Señor nos libre de hacer esas cosas. ¿Sí? Todos somos responsables. Todos, absolutamente. Escriban esa otra frase. Todos somos responsables. Y cuando votaron por Matías, pues no. ¿Está bien? Entonces, se dan cuenta como, ay, amén, gloria al Señor por la república en la que vivimos. A ver, sí, pues sí, estamos aquí nacimos. Pero si te pones a rascarle, te vas a dar cuenta que estamos, como te dije, hasta el cuello y más para arriba, ¿sale? Y luego después le pegas a eso lo que dijo Ismael, que es toda la parte ecuménica, ¿sí? Cuéntanos, mi estimadísimo Ismael, para escuchar otra voz, cuéntanos qué es la parte ecuménica, qué es el ecumenismo.
Es una forma de poder unificar diferentes doctrinas en una sola, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasa si pensamos diferente en el ecumenismo? Pues estás fuera de esa línea, digamos, de ese redil, ¿no? Entonces Exacto. estás en contra. Y podemos estar como quiera aceptando que sea un poco diferente nuestra forma de pensar siempre y cuando nos amoldemos, nos adaptemos, pues no digamos nada, o sea, es como que tú pienses eso, yo pienso esto, al final pues allá en el Riva pues aceptaron que están diferentes y ya se juntaron y se unificaron, así que listo. Y todo parecía ser que es muy, muy amoroso, pero te digo una cosa, justamente esto desecha el poder del Señor. Esta idea de romantizar la vida y romantizar las cosas justamente va en contra de la voluntad del Señor. ¿Sí? Yo sé que pesa, yo sé que pesa porque no, o sea, no queremos, de preferencia no, o sea, de preferencia nada más ir a sentarse el sábado o el domingo, o sea, en la iglesia, pues me siento, ahí saludo a los hermanos, me siento, canto, me paro, escucho al Alberto, escucho al Ezequiel, ya se acabó, ya, listo, ok, listo, ya cumplí, ya, está bien, ya, pero eso es una conducta, ya aprendimos eso, ¿sí? Entonces se romantiza, no podemos romantizarlo, ¿sí? Por ejemplo, esta idea ecuménica, como dijo ahorita Ismael, lo vemos mucho en las Olimpiadas, ¿sí? No sé si vieron las Olimpiadas de París, las que fueron las últimas del año 2024, ¿fueron? 2024, ¿sí? Cómo fue muy ecuménico todo, ¿sí? Y estaba todo revuelto, además ecuménico estaba, ¿cómo se dice esta palabra? Siempre se me olvida. Una cosa así de mezcla muy cañona y de mucha simbología demoníaca y diabólica, definitivamente. Y dices, ¡ay, qué hermoso los Países Unidos! Sí, pues unidos, ¿bajo qué bandera? ¿Se entiende? ¿Bajo qué propósito? ¿Estamos bien? Ahora, acuérdate, esto que estamos analizando es la antesala de la historia en la profecía, que es el siguiente tema. Por eso vamos aquí a agarrar bien el hilo, ¿va? Ok, vamos a regresarnos a Daniel 7, por favor. Se está poniendo bien bueno el tema, la verdad. Daniel 7, por favor. Mira, no estás molestando a Pau, amigo, ¿eh? Ya te estoy viendo que aquí le estás picando las costillas o quién sabe qué le está haciendo. No me está distrayendo. Ok, vamos a regresarnos. ¿Mandé? No, no escucho, perdón. Que nos separen. Ah, sepárenlo, sí, apenas, ¿no? Daniel 7, regresemos, por favor. Vamos al versículo donde nos quedamos, donde dice, hablaba grandes cosas, y ponle ahí, hablaba blasfemias, ¿sí? Ya dijimos que hablaba blasfemias, se los dicto si quieren para que lo apunten, contra Dios, contra su nombre, el tabernáculo y los que moran en el cielo. Contra Dios, tabernáculo, su nombre y los que moran en el cielo. ¿Sí? Y luego ponle a un ladito ahí mismo, grandes cosas, igual a humanismo. ¿Sí? O sea, hermano Ezequiel, ¿qué significa esto que no son grandes cosas como malas? Pues no, no tienen aspecto malo. De hecho, tienen el aspecto contrario y te lo acabo de poner en ejemplo. Esta parte de que te decía de, ay, sí, las Olimpiadas, ¿bajo qué nombre? ¿Bajo qué bandera? ¿Sí? Entonces, el humanismo es esencialmente romántico, pero con un fondo de perdición y de rebelión completa. Cuando entonces escuches hablar cosas relacionadas con esto, como esto, definitivamente date cuenta que es este cuerno pequeño que está hablando, que está detrás del sistema que estás escuchando, ¿sí? Entonces, díganme por Ahí, favor, perdón. ahí también podemos, o no sé si me adelante, pero es igual a Daniel 7:25. Sí, justo vamos para allá porque lo vamos a leer completito. No, no te preocupes, lo vamos a leer, no, no hay tema. Pero ¿Puedes repetir lo del humanismo? La sí, definición del... dijimos que es grandes cosas igual a blasfemias contra Dios, su nombre, el tabernáculo, y los que están en el cielo. Eso lo vimos en Apocalipsis, ¿no? Y luego ponle igual a humanismo. Entonces, mi conclusión que les quiero compartir es, no son cosas con aspecto negativo, ni aspecto incluso hasta violento.
¿sí? Son casos que incluso intenten llevarte al caos. Van a ser como dijo Pau, así como esta parte de yo te ofrezco un gobierno que te va a dar paz. Yo te ofrezco un orden, yo te ofrezco que seamos todos amigos, yo te ofrezco que nos olvidemos incluso hasta de las fronteras, ¿sí? Esta cosa se conoce, y permítanme decírselos, y yo sé que causa como un poco como de conflicto escucharlo, pero esto se conoce como el nuevo orden mundial. La intención de ordenar al mundo de una forma armónica, pero no con base en los estatutos divinos. ¿Cuál? Claro que no, sino con base en el control, la manipulación y, por supuesto, una cosa completamente alejada del Señor. ¿Sí? Entonces ya le pusiste ahí grandes cosas. Sigamos leyendo para llegar justamente a lo que nos decía Albert. Y dice el versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía, dice, y salía delante de él. Millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ya sabemos cuáles libros, ¿sí? Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado. ¿La bestia cuál es? Si ustedes ven en la pantalla, la bestia es esta. La bestia la matan, pero queda el cuerno. Atención, fíjate nada más. Dice, su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado. Vean el versículo 12 que habla de las otras bestias anteriores. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les habían sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ah, ya entendí Apocalipsis, fíjate nada más. Las tres bestias anteriores, que eran el oso, el leopardo y el león al principio, a estas no las mataron. Se quedaron, dice, les preservaron la vida, solo les quitaron el poder. Sí. Pregunto, ¿dónde vemos que volvieron a aparecer las tres bestias estas? En Apocalipsis 13, al final de los tiempos. ¿Se fijan? Todas unificadas en una misma, en Apocalipsis 13. Y dice acá, miraba yo en la visión de noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino es un reino que no será destruido. Por supuesto, este es Yeshua cuando vuelva y gobierne y todo esto se acabe. Les quite el poder a las bestias, destruya a la bestia última que está en la pantalla. De ahí ya dice reino que nunca pasará, dominio que nunca pasará y un reino que no será destruido. Ahí acaba la visión. Y viene el 15, dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que le asistían, de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Aquí viene Mm. resuelto. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino, los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta siglo, eternamente y para siempre. Punto, se acabó la explicación. Bien padre, se le explicó en dos versículos todo lo que Daniel quería saber, no se lo contestó, nada más le dijo, esto es lo que va a pasar. Y quiero pedirte que subrayes muy bien el versículo número 18, todos subrayen muy bien el 18, porque ese es el final de la historia. Ese es el capítulo final de toda la historia. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esto pasa, si quieres apuntarle ahí, esto pasa en Shmini Atzeret. Eternamente y para siempre es en Shmini Atzeret. ¿Qué? Sí, lo vimos en el último día de Sukkot, ¿se acuerdan? Sí. Por eso necesitamos unir. Dice Lulu, no, no estuve, no te preocupes, lo vamos a aprender muy bien, no pasa nada. Pero quiero que estén hilando los que sí estuvieron, los que están aprendiendo y los que no, no se preocupen, que no, nadie se va a quedar atrás. ¿Sale? Entonces el final de la historia es este. Sí, sí es cierto, en el 17 menciona que cuatro reyes se levantarán en la tierra, pero dice el 18 después de estos cuatro reyes, el reino de los santos del Altísimo
lo recibirán los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, o sea, la parte del milenio, después eternamente y para siempre, y ya, punto, se acabó. Dice el 19. Entonces yo tuve deseo de saber la verdad acerca de la, y vuelve a subrayar ahí, cuarta bestia, porque ya te fijaste que esta bestia no es cualquier bestia. ¿Sí? Esta bestia sí es algo bien distinto. Dice que era tan diferente de todas las otras y espantosa en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. O sea, esta bestia no dejaba nada de nada de nada. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno, atención con esto porque me interesa, dice, y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos, y subráyale muy bien, y los vencía. También en Apocalipsis dijo eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decía que va a hacer guerra contra los santos, ¿no? Y los vencerá. Está preocupante. Dice el versículo 22, ¿hasta cuándo? Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, Daniel quería saber qué onda con esta cuarta bestia. Pide esta como atención especial para esta cuarta bestia, el que estaba ahí asistiendo en la visión, y dice, la cuarta bestia, versículo 23, será un cuarto reino en la tierra, ¿sí? El cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ok, ya me dijo, la cuarta bestia es un cuarto reino en la tierra. ¿Sí? ¿Cuál es el cuarto reino en secuencia? Roma. Entonces ponle ahí, reino igual Roma, ahí en tu Biblia ponle, en la tierra, las naciones, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra, atención acá, subrayale, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ok, ok. Entonces significa que este reino es un reino con suficiente influencia para alcanzar ¿a cuánto? A toda la tierra. Ahora les hago una pregunta. ¿El Imperio Romano sí alcanzó a toda la tierra? Globalmente. No, Vamos a decir no. No, porque cayó al final de cuentas. Para el año 400 y tanto después de Cristo cayó. Y se estudia. Hay gente que estudia muchísimo la caída del Imperio Romano. ¿Sí? Y de hecho ahí menciona o sea, que la cuarta bestia le iban a matar. ¿Se acuerdan que dice justamente antes, dice en el versículo 11, miraba hasta que mataron a la bestia, o sea, Roma va a caer, ¿sí? Pero interesantemente, atención acá, de la bestia, que sí se mantiene con vida y que vuelve y aparece hasta Apocalipsis, el cuernillo que anda por ahí, con ojos y con boca, que es humanista, que habla cosas románticas, que anda así engatusando a los creyentes, ¿sí? Como dijo ahorita Alberto en el versículo 21, yo veía que este cuerno, ya no la bestia, no, no, el cuerno salió de la bestia, pero el cuerno tiene vida propia, porque tiene ojos y tiene boca. O sea, la bestia de por sí tenía ojos y boca, pero el cuerno tiene ojos y boca. O sea, escucha esto, aunque nace de Roma, tendrá vida propia, ¿sí? Ya sin Roma. ¿Sale? Roma va a caer en el 470 después de Cristo. ¿Qué cosa sigue viva? No me la contesten todavía, pero ¿qué cosa de Roma sigue viva, sigue viva, sigue viva, sigue viva? Es una persona en una cierta posición que habla cosas humanistas, grandes cosas, y que tiene influencia, ¿a qué nivel dijimos? Influencia Global, a mundial, nivel mundial. órale. a nivel global. ¿Sí? Y dice acá que va a tener con este cuerno y por causa de esta influencia va a tener la capacidad, y dice acá, de toda la tierra devorar, trillar y despedazar. ¿Sí? ¿A quién podría ser este cuerno pequeño semejante? El Vaticano. El Vaticano, papá. Vestido de púrpura. Pues a ver, ustedes díganmelo. ¿Será el sistema religioso católico? ¿No? Uy, ese es bueno. Por eso les preguntaba yo que en dónde influenciaban las huestes celestiales. Y me dijeron, pues sí, en la política. Y luego también me dijeron en filosofías. Y luego yo le dije en el entretenimiento. Pero ¿qué tal, por ejemplo, en ese La sistema religión.
religioso. O sea, ustedes, a ver, vamos a hacer una cosa bien aclaratoria, por favor. Ustedes y yo, a, a ver si vamos bien. ¿A qué religión pertenecemos nosotros, perdón? Ninguno. A ver, dígalo así Esto es un espacio seguro, no pasa nada, nadie te va a buchar, nadie te va aquí a criticar. A ver, ¿a Yo creo qué que religión? religión no, religión no, yo creo que seguimos a Yeshua. ¿Por qué no? Judía, ¿Por qué les estorba judía, decir que tiene una religión? ¿Por qué? judía. Judía dice Ariel, ok, ¿por qué diría Lore, por ejemplo, que así como me dijo, no, 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 yo no. ¿Por qué? Se lo voy a decir Yo yo. creo que, A ver, ah, adelante. no, perdóname. No, no, Yo adelante. creo como por el sistema, ¿no? O los sistemas estos religiosos, las ideologías, este, las costumbres y todas esas cosas con las que crecimos y ya estamos hartos y ya salimos del cristianismo y no somos ni judíos ni tampoco somos cristianos, entonces como que ya estás en el limbo y yo, así si me preguntan, ¿con qué religión te identificas? Pues con ninguna. Así, Ujú. yo a lo mejor estoy mal, pero yo sí digo, no, o sea, ninguna. Estás re mal, estás re... Ah, es cierto, no, claro que no. Te voy a decir por qué no, por qué no, Yo por creo qué que ya esos no pueden. manejan mucha ideología. ¿Saben por qué? Le voy a Perdón. decir una cosa bien rápida, bien resuelta. Porque ustedes ya saben que las religiones no ofrecen lo que la Biblia ofrece. Y eso voy a decir de otra manera. Las religiones, todas ellas, no me importa cuál me digas, no importa cuál me digas, todas fueron fundadas por hombres. Ujú, ¿Sí? Y aquí está la gran diferencia de serle fiel al Señor hasta la muerte a tener una religión. Porque tú estás siguiendo a Yeshua como el Mesías, no a la religión construida con la idea del Mesías. Esto que acabo de decir es una cosa bien tremenda. O sea, si se me enoja alguien, lo aceptaría que se me enoje, pero igual platicaríamos, pero para que no se me quede enojado. Pero aquí necesitamos aceptar que la verdad es que sin importar cuál religión me digas, e incluso en relación a lo que mencionó mi estimadísimo Ariel, incluso la religión católica, perdón, la religión judía o judaica, inició en qué año? Como en el año 100 después de Cristo. O sea, ni siquiera es una cosa tan realmente tan antigua o tan firme como lo puede ser la Torah misma. ¿Sí? Estamos hablando de que la Torah es eterna por siempre y para siempre. Y tú y yo no estamos haciendo una religión de la Torah. Así que de verdad no vayan a pensar que vamos a fundar aquí la orden toraica. No, no, para nada. Para nada, el Señor nos libre de eso. Al contrario, ¿qué queremos hacer todos? Y ya lo hemos dicho, ¿cuál es nuestro más grande sistema? El sistema de que Él es nuestro pastor y nosotros somos ovejas de su prado, como lo dice la misma palabra. ¿Sale? Y nos organizamos ¿para qué? Para estimularnos a la fe, para estimularnos al amor, para buscar desarrollar fidelidad, para buscar desarrollar consagración. Y no vemos, como dijo Constanza, las costumbres que propone la religión, las ideas que propone la religión, y eso sí te va a sacar del sistema. Entonces, a lo mejor te ujú, va a costar como entenderlo o aceptarlo, yo te voy a entender perfectamente y no por eso no tienes que dejar de decir que eres cristiano. Yo sigo diciendo que soy cristiano, pero no por religión. Y eso lo vimos hace mucho en una reunión que tuvimos todavía estando en Rockfit, que yo les dije, ¿ustedes son cristianos por religión o son cristianos por convicción? Me acuerdo que golpeaba así el púlpito yo y ustedes me dijeron, por convicción. Y ahí sí te diría, perfecto, todos somos cristianos. Bueno, todos los que realmente tengan esta convicción, ¿no? De ser como Cristo. Pero el que es cristiano por religión, pues no, porque el cristianismo, vamos a darnos cuenta más adelante, y de verdad se los digo desde ya ahorita, sí, le duela a quien le duela, ya le sobaremos entre todos, por favor, ahí Albert, si a alguien le duele, pues ahí le sobamos. Este, pero el cristianismo que nosotros conocemos, el que nosotros conocemos, así el que nosotros conocemos, el que salimos nosotros, de la iglesia, que así, de cualquier iglesia de la que yo salí, nació por ahí del 1400 del 1500 después de Cristo. ¿Y salió de qué sistema crees? Del el católico. Del católico. católico, Ujú. del catolicismo. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, no te preocupes, el Señor así lo dispuso, no te preocupes. Si te cala esto, ten paz, ahí te vamos a sobar, a este Albert te va a ir a dar un abracito, te va a decir, no te preocupes, ten shalom, vamos a entenderlo mucho mejor, pero
Estamos en este discipulado. Acuérdate, discipulado que es hierro con hierro se afila. Estamos escuchando la voz del Señor y no vamos con el sistema. Vamos con la voluntad del Señor. ¿Te va a calar? Sí, te va a incomodar también. Pero acuérdate, el Señor, además de ser amor, es fuego consumidor. Entonces no podemos romantizar esto. No, no te preocupes, le vamos a entender muy bien y no vas a quedarte vacío en ningún aspecto. Vas a darte cuenta que el Señor y su palabra nos llena absolutamente a plenitud. Entonces tú te en paz. Lulu, tienes un comentario. Te veo así con la boquita así de que... No, 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 no. ¿no? Ok. Hermana Lori, vas a mencionar algo. Activa tu micrófono. Sí, la palabra de Dios dice que maldito el hombre en el que confía en el hombre, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre, porque precisamente lo que hacemos es crear formas de pensar, crear nuevas ideologías y todas, bueno, es que yo estuve dando escuela de pastoral en la Iglesia Católica y la verdad nos tenían bien controlados. Dentro de mi experiencia, siempre nos mandaban los libros y los libros siempre eran de cartas que ellos mismos hacían, de decretos, de cosas así, y teníamos que hablar solamente de eso y en ninguna parte yo creo que recuerde hablábamos de Cristo, de la iglesia, no, no siempre era de los concilios del Vaticano, que era el nuevo hombre, que era, o sea, muchas cosas que ni siquiera estaban en relación a la Torah. Entonces, creo que cada religión siempre va a crear su forma de pensar en base a pues sus interpretaciones. Ahora sí que también hacen las leyes orales, ¿no? Me imagino que también los testigos de Jehová tienen una Biblia modificada, el libro del Mormón también tiene sus propios, o sea, todo lo han adecuado a sus pensamientos, a sus formas de pensar, a sus ideologías. Eso iba a comentar. Gracias. Muchas gracias. Fíjense nada más esto que está haciendo la hermana Lore y vamos a irlo interpretando, perdón, lo vamos a ir notando cada vez mejor. Si esto te caló, yo entiendo y me disculpo de verdad de corazón. Mi intención no es violentamente sacarte de tu forma de pensar porque yo no tengo ninguna autoridad para eso. Pero lo que sí necesito hacer es compartirte la verdad. No es mi criterio, tampoco es lo que yo creo ni lo que supongo que debería suceder o lo que debería ser. Son hechos. Una cosa diferente son los hechos de las opiniones. Y en esta ocasión, déjame te cuento una cosa, no es mi opinión, son hechos, son facts, literalmente son factos, ¿sale? Y con base en esto, necesitamos estar estructurando nuestra fidelidad al Señor para que pase justo como dijeron hace ratito. Vamos a la parte final para el día de hoy, porque es bien importante cómo vamos a cerrar. Así que vente conmigo al versículo número 24. Dice, versículo 24, y los 10 cuernos significaban que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y aquí está lo que va a decir, fíjate nada más, subraya muy bien el 25, y hablará palabras contra el Altísimo. Esas son sus grandes cosas, ¿eh? Esas son sus grandes palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará, atención acá, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos, perdón, y medio tiempo. Quiero que me digas, por favor, si alguien tiene una versión distinta a esta que acabamos de leer, que me pueda ayudar a leerla en el versículo número 25. Lo vuelvo a leer, dice, mientras que buscan, dice, este cuerno hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Fíjate nada más esto, a los santos del Altísimo quebrantará, o sea, a Israel, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Subrayalo muy bien, por favor, ahí en tu Biblia y dime si alguien tiene algo diferente en vez de que diga tiempos y ley. ¿Alguien? Sí, Adelante, Isma. y procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y Ah, ellos esa quedarán bajo el dominio de ese rey. fíjate, la ley y los festivales sagrados y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey. ¿Sí? ¿Alguien tiene otro diferente a festivales sagrados y tiempos? ¿No? Ese es muy bueno como quiera. Entonces estamos hablando de un sistema que nace de Roma, aunque Roma ya no esté, se mantiene con vida. Es un sistema o es una persona que tiene audiencia, perdón, a nivel mundial. Y no solo tiene la audiencia, sino que también tiene persuasión a nivel mundial. Además de eso, habla palabras contra el Señor. Acuérdate,
No lo dice abiertamente, lo hace de forma humanista. Eso es bien importante, ¿de acuerdo? Siguiente, cambiará o cambió las festividades, las fechas de los tiempos del Señor. Y los de Israel, que mencionaba ya arriba, los santos del Altísimo, van a ser engañados por causa de este cuerno pequeño. ¿Sí? Y no solo eso, no solo va a cambiar el calendario, también va a cambiar las instrucciones del Señor. ¿Sí? Pero no violentamente. Lo va a hacer de forma sutil, lo va a hacer de forma armoniosa, lo va a hacer de forma romántica y ¡pum! Cambió, como lo que vimos que hacía Nabucodonosor y los otros reyes, que tardaban 20 años, 30 años en colonizar, pero cuando nacieran la siguiente generación, ya no se iban a acordar. Yo Viol- tengo otra versión. Violento, no, pero sí efectivo. Adelante con la otra versión, por favor. Dice, insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo, y tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas, y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. Ahí está. Sí. Entonces, pregunta para todos ustedes, ¿quién es este cuerno que está profetizado en Daniel capítulo 7? Les comparto que podemos tener prácticamente cuatro interpretaciones: la protestante, la preterista, la histórica judía y la futurista. ¿Vale? ¿Cuántos de aquí pensaron ya en el credo católico, en el Papa? ¿Alguno pensó en eso? Sí. Sí. Te da Yo. muchísimo, ¿verdad? Sin embargo, vamos a adoptar una postura parcial. Porque luego por eso llega a pasar como que, ay, los cristianos siempre traen un pique con los católicos y siempre le están echando. Bueno, no, hoy no vamos a hacer eso. Hoy vamos a ser imparciales, ¿de acuerdo? No vamos a ser parciales, vamos a ser imparciales y vamos a intentar encontrar quién es este cuerno pequeño, ¿sí? Intentarlo encontrar es importante, pero no es más importante, esto que te voy a decir, escúchalo muy bien, no es más importante entender quién es el cuerno pequeño y sacar, no es más importante que saber quiénes somos nosotros y buscar si en nuestra vida hay hallazgos o vestigios de lo que ese cuerno pequeño iba a ser. Pero ya ahorita lo sabemos. Me lo dijo Ismael, lo mencionó Alberto en otra versión, y aquí lo dice. Cambiar las fechas del Señor y las instrucciones del Señor. ¿Sí? Ustedes están bien avanzados en algunos aspectos. Por ejemplo, ¿quién de ustedes este año 2025 vivió por primera vez en el calendario del Señor las convocaciones del Señor? ¿Sí? ¿Y por qué antes no? Bueno, ¿Por qué antes no? porque, Porque no sabían. porque era un cuerno pequeño. ¿Por qué no sabían? ¿Sí? Y entonces cuando les comentaba Alberto, cuando lo estudiábamos, ¿no les parecía como cosa extraña, como Alberto nos mencionaba antes de llegar a Yom Teruah? ¿Por qué? ¿Te acuerdas que te dije que hacían las conquistas? Va a tardar años, pero en algún momento esos hijos no van a tener ni señal de dónde vienen. ¿Alguien se siente identificado con esa idea de que es hijo del 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 hijo? Y así nos podríamos ir. De alguien que estuvo frente al monte Sinaí en Éxodo 20 y que usted y yo no sabíamos ni papa, porque nacimos en el exilio. Nacimos de hijos prácticamente migrantes, cuyos padres fueron inmigrantes, cuyos padres fueron desterrados, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? En la mezcla de criollos con mestizos y las conquistas y las guerras y los desplazamientos y bueno, una cosa impresionante. Pero ¿qué pasa cuando los santos del Altísimo empiezan a entender? El sistema pierde poder. El sistema deja de ser escuchado. Sí. Entonces, querida familia, ya te das cuenta. Ya luego descubriremos quién es el cuerno pequeño y cómo le hizo y todo eso. La pregunta es, ¿qué hay en tu vida, en tu ser, en tu existencia, que podría ser parte de los estragos que hizo este cuerno pequeño?
que te diga en tu interior, algo que te dicte en tu interior. Eso no es así. No, eso del rollo del sábado, no es cierto, es el domingo, siempre fue el domingo, siempre ha sido el domingo. Escucha esto, tradicionalmente ha sido el domingo. Perdónenme que se lo diga ya así para ya avanzarle, pero de quién es esa voz que te dice, es el domingo, eso de Shabbat, olvídatelo, no, no es cierto, están judaizando. ¿De quién emite esas palabras? ¿Quién? Es el cuerno pequeño, ¿sí? ¿Quién te dice, no, el sábado no, cómo que en el Shabbat? No, el cuerno pequeño. Ya le van entendiendo por qué les provocaba algunos incomodidad que se hacían para atrás y se hacían para atrás y no, no, no. ¿Por qué? Porque ¿con quién iba su corazón y su mente? ¿Con el Señor o con la religión? Ay, me dolió a mí también, porque yo también así lo sentía, ¿sí? Pero cuando ya somos libres de eso, es más, cuando ya vemos que lo que Yeshua dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿No les da gozo saber eso? ¿No les da así de verdad una alegría tremenda de haber sido tomado como digno para aprender sobre esto? ¿Amén o no amén? Amén. Ok, familia. Entonces el trabajo es auditoría. ¿Dónde hay en mi vida esta cosa humanista que sigo conservando y que es herencia de allá, del imperio? Ahora ya sabes, ya no solo imperio griego o imperio romano, sino imperio greco-romano. ¿Sale? Y empieza a buscarlo, empieza a encontrarlo y empieza a detectarlo. ¿Sale? Ya luego vamos a saber qué hacer, pero seguramente sabes que va a ser desechado eso y como dijo Pau, no puede ser nuestro gobierno. Nosotros más bien, como decía el apóstol Pablo, menguamos, nos quitamos, vamos descendiendo, pero que Él crezca. ¿Sale? Preguntas, querida familia. Vamos a ver. Preguntas, comentarios. ¿Qué les habló el Señor? Y Preguntas. como habíamos dicho en Oseas 8:12, que dice una de las versiones, dice, aunque yo tuve el cuidado de entregarles por escrito mis instrucciones, ellos las consideraron como algo sin importancia. Entonces eso nos habla precisamente pues de eso, de lo que nos dice Ezequiel, de que hemos sido, pues, que nos han quitado nuestra identidad, no sabíamos quiénes somos, a qué venimos, y todo eso al paso de los años ya no tenemos esta identidad y por lo mismo ya no conocíamos pues las fiestas del Señor, ya no conocíamos los tiempos del Señor, ya no conocíamos la ley, pero ahora los que estamos, y justo platicaba con una amiga, y si es que cómo les explico, cómo les puedo decir, le digo, no, pues no, es que por más que les digas, pues no te van a entender, o sea, te van a atacar, te van a decir que estás mal, que tú eres, como tú eres la que está cambiando, pues te van a atacar, te van a decir que de hecho de ahí tuvieran, eso les dijo a los apóstoles, que tengan cuidado con gente que les venga a predicar algo diferente, pero acuérdense que eso diferente no, si en esos tiempos de Yeshua estaban ya con cosas diferentes, ¿diferentes de qué? Pues de la Torá. Ahora, 2000 años después, pues todo eso se ha ido cada vez haciendo más diferente. Entonces, realmente no es que nosotros estemos haciendo las cosas, diferentes, sino que realmente, por mucho tiempo nos parecieron extrañas y ahorita, como dice el Señor, nos está dando esta oportunidad de regresar. Y entonces es cuando ahora nuestros pensamientos les parecen extraños a todo el mundo. Tremendo, tremendo. Pensaba mucho en Fabi y en su hermana Guille, cómo llegaron por la panadería. Y el versículo que dice en Hechos que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían ser añadidos. Y cómo puede ser, por ejemplo, Fabi, que fueron a comprar pan. Ya hablamos de esto como hasta con chiste y demás, pero es que dijo ahorita Alberto, ¿no? El Señor nos dio la oportunidad. O sea, nos dio libertad. O sea, nos dio libertad de no estar yendo en filosofías, en huecas sutilezas, en otro evangelio, sino que nos dio su palabra.
esto no lo podría yo normalizar jamás, ni tampoco decir como, bueno, pues pasó. No, 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 es pura gracia, es pura, pura, pura gracia, de su afecto natural, como dice la palabra. Entonces, de verdad que tenemos toda la vida para vivir agradecidos, lo que nos resta. Amén. ¿Alguna duda, familia, comentarios? ¿Dudas específicas de lo que vimos? Ya Ok, le paro, Joel. ¿no? Ya. Perdón. Le detengo la grabación. Gracias, amigos. Sí.